Nos hemos pasado a las otras causas de hiponatremia. ¿Las habrán grabado ustedes? ¿En la cabecita o no? Mejor regreso. Pensé que la había vuelto a poner, pero no sé. Ya. En hiponatremia hipovolémica. O sea, aquí el sujeto lo que ha perdido es sodio y agua, pero miren que ha perdido más sodio que agua. Aquí también nos ayuda el, digamos, nivel de sodio en la orina. Si yo tengo un sodio en orina más de 20, significa que el que pierde es el riñón. Si lo que estoy haciendo es ahorrar sodio, mis pérdidas son extrarrenales. Entonces, un hiponatrémico hipovolémico, que hemos visto ayer las manifestaciones de depresión de volumen, la piel pegajosa, el paciente hipotenso, los ojos hundidos, las axilas secas, la mucosa oral seca, etcétera, etcétera. Lo que hemos aprendido ayer, eso se aplica a estos pacientes. Tienen depresión de volumen, pero han perdido más sodio que agua. Entonces, el sodio en orina me va a ayudar a discernir. Le mido mis electrolitos a mi paciente, le pido urea, creatinina, glucosa, etcétera, todo lo que ustedes van a ir aprendiendo que se debe pedir en pacientes de emergencia con hiponatremia, y le mido el sodio en orina. Sodio menos de 10, allá, este paciente está hiponatrémico. Así no me han dado la historia por causas extrarrenales. ¿Por dónde puedo perder? Vómitos, ¿no? O sea, por tubo digestivo, diarreas, o cuando hay acumulado un tercer espacio, ¿no? Como las quemaduras extensas en el ilio, ¿no? Pacientes con ilio de cualquier causa, en la pancreatitis y dentro del músculo en los síndromes de aplastamiento de grandes masas musculares. Pero si lo que tengo es un sodio alto, aquí el tema es el riñón el que me está causando las pérdidas de sodio. Y esto generalmente está asociado al exceso de terapia diurética, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, está edematoso por un síndrome nefrótico, por falla cardíaca o es un cirrótico, le siguen aumentando porque quieren quitarle hasta el edema malveolar a este paciente, lo cual no es correcto en el manejo de edemas. Y al aumentar la dosis de diuréticos, lo que van a hacer pues, es barrer sodio y agua, y dependiendo de qué es lo que usan, si usan diuréticos de ASA, lo que van a perder es más sodio que agua. Acuérdense que los diuréticos de ASA son los que actúan en el ASA de Henle. ¿Y cuánto reabsorbe el ASA de Henle de la carga de sodio total? 25%, es una carga importante, ¿no? También cuando hay disminución de mineralocorticoides. ¿Cómo se llama esa entidad de disminución de mineralocorticoides que han aprendido en endocrino? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Muy bien, Addison. La enfermedad de Addison se asocia característicamente a un paciente depletado de volumen, generalmente es bajo de peso, depletado de volumen, hiperpigmentado, sobre todo en los pliegues, en las zonas de pliegues. Uno le puede ver que la mano parece que se hubiese pintado con un plumón, las encías pigmentadas, tiene anemia, tiene retención nitrogenada y tiene eosinofilia periférica, ¿no? Digamos, esas son las características más frecuentes del paciente con Addison. Luego tenemos una entidad poco frecuente en la práctica clínica, pero siempre hay que pensarla, la nefritis perdedora de sal. ¿Cuándo pienso yo en nefritis perdedora de sal? No en todo hiponatrémico que tenga sodio por encima de 20, ¿no? Sino en aquel paciente que característicamente tiene creatinina más de 3. Más de 3. Es un paciente adelgazado, hipotenso, y que si ustedes lo ven, es bien parecido a la addisoniana. La diferencia es que la addisoniana no tiene creatinina de 3. Entonces, cuando ustedes vean un hiperpigmentado, con los pliegues marcados, que tiene un sodio bajo en el plasma, pero tiene un sodio aumentado en orina a pesar de estar hiponatrémico, miden la creatinina. Si la creatinina está en 3 o más, ese no es Addison. Si tiene la creatinina normal, ese es un Addison. Entonces se parecen mucho clínicamente. Luego tenemos diuresis osmótica, o sea, yo tengo que perder un montón de solutos que han entrado a mi organismo. ¿Y cómo los pierdo los solutos? Con agua, ¿no? Y el agua se va sola, no pierdo con solutos.
¿Qué cosa genera estabilización osmótica? La bicarbonaturia. Bicarbonaturia, ¿en qué casos puedo ver bicarbonaturia? ¿Cómo? Transfusión de sangre. Claro, en alcalosis metabólica, entonces digamos, ¿no? En general en alcalosis metabólica. Muy bien, puede ser por transfusión de sangre o puede ser por exceso de carga de bicarbonato para corregir una acidosis metabólica que también conversamos, ¿no? Entonces la bicarbonaturia en los casos de exceso de ingreso de bicarbonato a nuestra economía. Muy bien. La cetonuria en los casos de el cetoacidosis, no le pongamos diabética, porque también puede haber en el alcohólico y en la cetoacidosis del ayuno. Entonces por eso les pongo cetonuria. Si no les pondría acá cetoacidosis diabética. Y por último, por glucosa, ¿no? El paciente hiperglicémico, ¿cuál es la característica del diabético? Las tres P's, ¿no es cierto? Polifagia, polidipsia y poliuria. ¿Por qué? La carga osmolar está aumentada. Eso hace que se arrastre agua, se forman los cuerpos cetónicos, como vimos en la clase de acidosis metabólica, que también es otra carga osmolar. Entonces la carga osmolar de la glucosa más cuerpos cetónicos, el sujeto pues se deshidrata, ¿no? Y el paciente, todo el mundo lo felicita. Oye, qué bien, tú pesabas como 120 kilos, ahora estás ahí y pesas 60 kilos. ¿Ustedes qué le dirían? Oye, anda, chécate la glucosa, ¿no? Eso es importante. La urea, ¿no? El paciente con exceso de niveles de urea, como sucede con los pacientes agudos, porque como se ve en el fármaco podemos tener una disminución de volumen y de sodio. Y el manitol, que decíamos que es una sustancia hiperosmolar que usamos para el edema cerebral, es una carga osmótica alta que va a arrastrar agua y sólidos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, avanzamos. Dime. En el caso del diurético, o sea, el paciente no se va a hinchar, sí se hincha. A ver, ¿cómo? Eso es lo que no entiendo. O sea, si le están dando un diurético, pierdes agua, pierdes sodio. Claro. Pero no se, o sea, clínicamente se hincha o No. no se hincha. No, claro. En ningún momento me ha dicho que se hincha. Más bien al hinchado que le dan diurético, es lo que le digo. Pero si la persona toma furosemida y las piernas se le hinchan. Si toma furosemida y las piernas se le hinchan, para que un paciente que está tomando diuréticos siga edematizándose, número uno, el paciente hay que preguntarle, ¿está tomando usted la medicación? Número dos, de repente hay que titular a dosis más alta. Y número tres, el paciente está haciendo falla renal. Y por eso tiene más aviso. Pero lo característico es que el paciente que toma un diurético, desde la primera dosis, aumenta su excreción de agua y sodio y no se hincha. Por el contrario, pierde volumen. ¿Cuál es su confusión? Porque la veo ahí. No, la cosa es que, o sea, a mi papá le habían dado furosemida, pero las piernas se hincharon. ¿Cómo? A mi papá le habían dado furosemida y se Ya. hincharon las piernas. Entonces, o sea, de hecho que no lo tome y sus piernas como que están deshinchadas. Entonces no, o sea, ahí no tiene nada que ver con la parte urinaria. A ver, si le han dado a su papá diurético y las piernas se le hinchan, la pregunta es, ¿le han dado para que tome diario o interdiario? Diario, 20 Diario. miligramos, Muy bien. ¿Cómo está la ingesta de sal de su papá? baja, toma mucha agua, ¿Cómo está la creatinina? no le revisó. Bien. ¿Toma asociadamente algún fármaco para hipertensión? Amlodipino. Captopril, ¿Cuál? el captopril. Captopril. No toma amlodipino, porque el amlodipino hincha. Si las piernas se le hinchan tomando diurético y hay evidencia de que ha aumentado su volumen de orina, porque eso hay que medirlo, o sea, ha habido respuesta. Yo lo que haría es revisar cómo están las piernas de su papá y no vaya a ser que tenga problemas de retorno venoso y el edema no sea causado porque retiene agua y sodio. A veces la mala costumbre de colegas es, oye, estás hinchado, tómate un diurético. Pero de repente lo que tiene es problema de retorno. Yo le recomendaría que le hagan un Doppler arterial y venoso y de acuerdo a eso tomen la decisión, ¿no? Antes de darle el diurético, porque si le han quitado el diurético
El edema que se ha modificado, eso no es por exceso de volumen. Eso no es así. Muy bien, después paso la cuenta de mi consulta. Vamos a ver con los síntomas y los signos. Como hemos dicho, todos, como ven ustedes, dependen de ¿qué? Del sistema nervioso, la casi totalidad, ¿no? ¿De qué depende la sintomatología? O sea, ¿de qué depende que yo tenga letargia o apatía, o solamente tenga calambres, o me voy a la agitación? Depende de la magnitud de pérdida. ¿Creen ustedes? O de la velocidad de pérdida. De la velocidad de pérdida, ¿cierto? De la velocidad y de la magnitud. Nunca pongan de la magnitud y la velocidad. La velocidad es la que produce los cambios. Un sujeto varón, joven, es el ejemplo típico de que mejor tolerancia tiene a la hiponatremia. Pero si agudamente a este sujeto yo lo bajo de un sodio de 140 a 125, puede morir. Agudamente significa en menos de 48 horas, ¿no? Para trastornos de electrolitos, el término de cronicidad que vamos a aprender hoy día, que nos vamos a llevar a nuestra casa, es todo aquel trastorno que tiene más de 48 horas. Cuando yo no sé la causa, en casos de sodio, o sea, digamos el tiempo de duración, es mejor que asuman que es crónico. ¿Ya? Es mejor que asuman que es crónico por el tema de estos acomodos que hace nuestro sistema nervioso central y que podemos nosotros causar más alteraciones si es que hacemos correcciones bruscas. Entonces, miren, los síntomas van de letargia, apatía, el paciente puede desorientarse, puede haber calambres musculares y hay síntomas de tipo digestivo, hay anorexia, náuseas y agitación. ¿Qué es lo que frecuentemente vemos en la práctica clínica? Que el paciente viene por anorexia, náuseas, ¿no? Y por letargia. Eso es lo que más frecuentemente vemos en la práctica clínica. Entonces, cuando viene un paciente adulto mayor, que generalmente son los que menos toleran la hiponatremia, y viene con anorexia, náuseas y letargia, por lo general se ponen a investigarle, vamos a ver cómo está la urea, la creatinina, cómo está su glucosa. Debe tener pues alguna neoplasia por ahí, vamos a meterle el tubo, hasta que por ahí viene a realizar. ¿Ya le han pedido electrolitos? ¿Se les ha ocurrido pedir sodio, potasio y cloro? Ah, no, no le hemos pedido. Y sorpresa, pero ya el paciente pasó por todas las exploraciones, ecografías, endoscopías, porque como es adulto, que pasó a los 60 años, tiene anorexia, tiene náuseas y está letárgico, de repente pues tiene un calderecho, ¿no? Ese es el tema. Los signos, como digo a mis alumnos, la medicina es fácil. Los difíciles somos los médicos, ¿no? No podemos leer cómo está el ADN en la huevera del esturión y no sabemos cómo manejar una hiponatremia. No sabemos cómo manejar una neumonía adquirida en la comunidad. No sabemos manejar antibióticos. Nos mandan a una posta y se mueren. Se mueren porque han aprendido medicina así. Entonces, la recomendación es que siempre cuando vengan sus profesores, preguntarles las cosas prácticas, qué es lo que se tienen que llevar de conocimiento a la casa, fijar esos conocimientos y para el examen si quieren para corregir, ¿no? Pero aprendan las cosas importantes que les van a servir. ¿Cuáles son los signos en hiponatremia? Obviamente, como les digo, tienen que ver con sistema nervioso central, ¿no? El sensorio está anormal, el paciente puede estar desde confuso hasta somnoliento, letárgico, estar en coma. Miren los reflejos osteotendinosos deprimidos. Y cuando hay esta respiración de Cheyne-Stokes, esto lo han visto en aparato respiratorio, obviamente los tipos de patrón respiratorio, ¿no? Aumenta, 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 luego disminuye y entra el episodio de apnea, ¿cierto? La respiración de Cheyne-Stokes, téngale miedo, es el anuncio de hiponatremia grave. O sea, no necesitan ni siquiera esperar el resultado. Ustedes van a saber que ese sodio está por debajo de 110 o 112, ¿no? Cheyne-Stokes es una evidencia de hiponatremia grave. La hipotermia
debe estar en el diagnóstico diferencial del paciente urémico o el paciente que puede estar en un shock séptico. El diagnóstico diferencial debe entrar hiponatremia para los pacientes que tienen hipotermia. Hay reflejos patológicos, ¿no? Pueden ustedes encontrar reflejos de Babinski, ¿no? Y esto de acá que es la parálisis pseudovulvar. Son pacientes que hacen paresias o cuadriparesias y que hacen dificultad para poder protruir la lengua. Y por último, el paciente puede convulsionar. Entonces esos son los síntomas de hiponatremia. Ahora vámonos al otro lado. ¿Cuándo defino sodio alto? ¿Cuál es el punto de corte? Más de 150. Y esto es importante, lo que les pongo acá. Y que conversábamos el día de ayer. ¿Por qué es tan poco frecuente la hipernatremia en la práctica clínica? Porque decíamos que para que se produzca hipernatremia tenía que haber una falta de ingreso de líquido y que los que estaban en mayor riesgo eran los extremos de la vida y los que tenían compromiso del sensorio. ¿De acuerdo? Eso lo comentamos ayer. Entonces, los defectos de concentración y dilución en el riñón no causan hipernatremia, salvo de que haya alteración en la sed o el paciente no tiene fluidos para beber. Y eso es lo que da la rareza de la hipernatremia, no es lo frecuente. Como van a ver, se restringen algunas patologías, así como la diabetes insípida, pero en el resto de pacientes la hipernatremia no es una causa frecuente de alteración hidroelectrolítica. En la hipernatremia sí todos tienen un estado hiperosmolar. Sí, dígame. Sí, claro. Claro. ¿Cómo? En los pacientes ahogados, sí, o sea, el manejo de la hipernatremia es exactamente igual, con la diferencia que en el paciente hipernatrémico lo que tiene que tener es una buena regulación de la vía aérea, que es el problema que se compromete. Estos pacientes aspiran agua salada y hacen distribución de la carga de sal. Es por ingreso. Porque el que se ahoga toma agua, esa cantidad de sodio es la que aumenta la concentración sérica. Y el manejo del paciente que se ahoga es exactamente igual en hipernatremia que con cualquier otro paciente, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el mismo razonamiento. La hipernatremia puede ser porque hay aumento del sodio corporal total, y el aumento del sodio corporal total generalmente va a ser porque yo administro sales de sodio, como sucede con las administraciones de bicarbonato o con las diálisis hipertónicas. Y entra también aquí a tallar el agua. La disminución del agua corporal total me va a causar hipernatremia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipernatremia? La disminución del agua corporal total. Y en hipernatremia hacemos el mismo razonamiento. Tenemos aquí los pacientes hipervolémicos, como ven, euvolémicos e hipovolémicos. ¿Cuándo tengo yo un sodio alto y el paciente está hinchado? Cuando tengo un sodio aumentado en mayor proporción que el agua corporal total. O sea, tengo más solutos que agua. La orina es variable dependiendo de la causa, y en todos ellos esta hipernatremia se debe a una ganancia de sodio. O sea, tengo un ingreso de sodio mayor. Y aquí tenemos al hiperaldosteronismo primario, en el síndrome de Cushing. La diálisis hipertónica, o sea, cuando el paciente es confrontado a ser dializado con un baño de diálisis, esto se ve en diálisis peritoneal, no en hemodiálisis, que tiene concentraciones altas de solutos y que se utiliza para poder jalar más agua, para poder sacarle el exceso que ha subido el paciente. Y esto muchas veces lo que puede generar es una retención de agua y de sodio generando hipervolemia. El bicarbonato de sodio hipertónico que uno utiliza para los pacientes con acidosis metabólica puede generar también esta hipervolemia, y esto está en relación a que, como decíamos, uno
utiliza sodio, bicarbonato de sodio en las acidosis metabólicas con anion gap alto, y decíamos que en este tipo de acidosis metabólica el bicarbonato no se ha perdido, está atrapado con los aniones, ¿recuerdan? Y a la hora que yo corrijo la acidosis metabólica, se despega el bicarbonato del anión, y más el bicarbonato que yo le pongo, el paciente lo va a tener es una carga excesiva de este, produciéndose pues hipervolemia con aumento del sodio corporal total. Veamos con los pacientes euvolémicos, o sea, el paciente que no se hincha, tiene una disminución del agua corporal total, pero el sodio está bien. Y hemos dicho que el sodio es el agua que sobre o que falte, no causa signos de deshidratación ni causa edemas, en el caso contrario en hiponatremia. ¿Cómo está la orina? Variable, ¿no? Si tengo una orina hipoiso o hipertónica, o sea, un sodio variable, lo que puedo tener es una pérdida renal. ¿Cuándo tengo yo hipernatremia euvolémica? Cuando tengo diabetes insípida. Y la diabetes insípida puede ser nefrogénica o puede ser de tipo central, total o parcial. Las diabetes insípidas de tipo central, ¿no?, es por la lesión ¿en dónde? ¿En dónde? En el hipotálamo, ¿no? Y lo que se daña es la neurohipófisis, ¿no es cierto? O sea, se produce todo ese tallo, se lesiona y producimos pues una diabetes insípida que puede ser de tipo central total o puede ser parcial. ¿Cómo las diferenciamos? Por la respuesta a la hormona antidiurética. Generalmente los pacientes con lesiones parciales pueden tener respuesta a hormona antidiurética, ¿no?, menos exagerado que la de tipo central, que tiene una respuesta que aumenta más del 50% la osmolaridad urinaria, ¿no? La diabetes insípida nefrogénica, ¿cuál es? Es la que tiene el paciente por falta de respuesta a la hormona antidiurética. O sea, la hormona antidiurética está normal, no le falta, o sea, no le falta ni total ni parcialmente, pero los receptores están enfermos. O sea, no hay respuesta a la hormona antidiurética. Luego tenemos la diabetes insípida de tipo gestacional. En el embarazo es muy característico que los pacientes puedan tener esta diabetes insípida porque existe una vasopresinasa producida por la placenta, que lo que va a hacer es aumentar el catabolismo de la vasopresina. Entonces, uno puede encontrar pacientes con hipernatremias euvolémicas y puede estar en relación a esta actividad mayor de esta vasopresinasa. No es frecuente, pero hay que pensarla. Si tienen un familiar que les consulta, está embarazada y que les diga, mira, me han dicho que mi sodio está alto, ¿no? Y lo otro es paciente con hipodipsia, ¿no?, que generalmente son lesiones centrales, que pueden ser por tumores, por metástasis, por granulomas, X, cosa que altere el centro de la sed y el paciente tiene disminución de la ingesta de agua, aun cuando su sensorio no está comprometido. Si la orina es hipertónica, o sea, el paciente está euvolémico, tiene agua corporal total baja, sodio corporal total está normal, pero tiene en plasma hipernatremia, y la orina está hipertónica, esto se debe a pérdidas extrarrenales. ¿Por dónde puedo perder yo agua en exceso de solutos? Por pérdidas insensibles. ¿Por dónde es esto? Por vías respiratorias o por piel. Paciente que está hiperventilando o paciente con sudoración excesiva son fluidos hipotónicos, donde yo pierdo más agua que solutos. Y por último tenemos a los hipernatrémicos con depresión de volumen. Estos pacientes lo que tienen es una pérdida mayor de agua y por lo tanto el sodio está más elevado si es que no se pierden en forma paralela. Entonces el sodio perdido en menos proporción que el agua genera elevación de sodio sérico. Aquí tenemos dos grupos y siempre, como ven ustedes, los sodios en orina para manejo de sodio son importantes. Siempre que vean un paciente que tiene que ver balance de sodio, el sodio urinario debe ser hecho al momento del diagnóstico y durante toda la evolución para saber si lo están haciendo adecuadamente. Durante toda la evolución, hasta que corrijan el defecto, el sodio urinario debe ser medido. Veamos con la orina
hipertónica. Si tengo una orina hipertónica en un sujeto hipernatrémico, significa que las pérdidas son extrarrenales y mi riñón lo que está haciendo es tratar de conservar volumen. ¿Qué es lo que puedo plantear acá? Las pérdidas por piel, ¿no? Por sudoración o quemaduras, y en el tracto gastrointestinal, diarreas y fístulas. Cuando pongo diarreas, ustedes me dirán, oiga, y en hiponatremia había diarreas también, y acá hay diarreas, pero con hipernatremia. ¿Habrá alguna diferencia en la diarrea del hiponatrémico y en la diarrea del hipernatrémico? ¿A qué diarreas me refiero con estas? O sea, ¿en quién debo sospechar que la diarrea de ese paciente ha sido el causante de la hipernatremia? ¿Hay escuchado de algún familiar que los preparen para colonoscopía? Que les producen diarreas osmóticas. Ahora se usan otros productos, pero hay algunos que todavía utilizan productos antiguos. Las diarreas osmóticas, ¿no? O el paciente que recibe carga osmótica para generar mejoría del estreñimiento. Esas diarreas osmóticas son las que producen estas hipernatremias. Diferente al paciente que tiene las diarreas colónicas habituales por cuadros infecciosos o virales, ¿no? Que son pérdidas isoosmolares. Estas diarreas osmóticas, ¿no? Generadas por estos productos son las que permiten que se pierda más agua que sodio y generan hipernatremia, ¿no? ¿En qué otros casos vamos a tener hipovolemia con hipernatremia? En los casos de una orina que puede estar iso o hipotónica, en donde el sodio esté alto y me diga que esto es un problema del riñón. ¿En qué casos voy a encontrar? Diuréticos osmóticos o de ASA. Cuando los diuréticos osmóticos o de ASA se dan, uno puede generar tanto hipo como hipernatremia. Ahora, con respecto a los diuréticos, y me he pasado hasta hipernatremia para poder explicarles y que lo entiendan. Si yo tengo un paciente puesto en terapia diurética, tengo dos grupos importantes de estos, que son los diuréticos de ASA y los diuréticos diacídicos. El diurético de ASA actúa en la rama ascendente gruesa de Henle. Ahora, pongámonos en el asa de Henle. El asa de Henle está en medio de ¿qué? En la médula renal, en la zona yuxtamedular, y por lo tanto está en un ambiente donde el mecanismo de contracorriente está funcionando. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el túbulo distal donde actúan las tiacidas? En la zona cortical, en donde no hay el intercambio con el espacio hiperosmolar y donde no hay intercambio de agua porque es impermeable el agua. ¿De acuerdo? Vamos a poner el diurético, bloqueo al transportador del asa de Henle, boto un montón de sodio y agua, y ¿qué va a pasar con esa asa de Henle? Rapidito, ¿qué creen que puede pasar? Por ese mecanismo de contracorriente en donde está metido, ¿lo va a ayudar o no? ¿Qué dicen? Estamos en el asa de Henle. Le he dado diurético de asa. Eso les digo para que ustedes sepan cuáles son las mayores causas de hipo o hipernatremia. A ver. ¿El agua qué? El agua reingresa ¿por dónde? O sea, yo bloqueo la reabsorción de agua y sodio, eso, si bloqueo la reabsorción, eso se va a ir en la orina, ¿no es cierto? Y lo que voy a generar es ¿qué cosa en el paciente? Hiponatremia. Teóricamente debo generar hiponatremia mayor con el diurético de asa. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un diurético, lo que produzco es contracción de volumen. Estimulo a todos los efectores. Estimulo de todo eso a la hormona antidiurética. Lo que hago es permeabilizar a las
zonas finales para la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y eso, el estar metido dentro de este sistema, el asa de Henle, me permite de que lo que no reabsorbe puede mejorarse a la hora que igual la concentración es al aumentar la permeabilidad del colector. O sea, el sodio que se elimina no es en exceso, o sea, no es el 25% lo que botamos. ¿Por qué? Porque al permeabilizarse por la hormona antidiurética el tubo colector iguala concentraciones y de esa manera se evita que uno pierda exceso de solutos. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja. Ahora, ¿por qué el diurético de asa no tiene esta ventaja? Este actúa a nivel del túbulo distal. ¿Por qué este no tiene la ventaja? Este está en la zona vertical. ¿Qué se les ocurre? Oigan, en mi última clase, no me frustren. Lo que les digo es, a ver, para que todos vayan pensando. Yo tengo dos diuréticos. Un diurético de asa, en donde estoy actuando en el asa de Henle, en este transportador grandote, ¿no? Se cobran de sodio, potasio, 2 cloros. Y el asa de Henle me reabsorbe el 25% del sodio. Y luego tenemos el distal, que me reabsorbe entre el 8 al 10% del sodio. La diferencia entre ambos sitios de acción de los diuréticos es que el asa de Henle está metido dentro del sistema este de contracorriente, mientras que el distal está arriba en la corteza. Uno de los dos es el causante de casi todas las hiponatremias, y de hecho se los adelanto, son las tiacidas. La razón por la que los diuréticos de asa no generan esa hiponatremia severa, ¿cuál es? ¿Cómo? Claro, pero usted reabsorbe sin agua porque es impermeable al agua, ¿no es cierto? Entonces, si boto yo sodio y no boto el agua, es impermeable al agua, teóricamente yo debería generar más hiponatremia con un diurético de asa, que me está botando cerca del 25% comparado con el 8 o 10% que me bota que me deja de reabsorber el distal. Entonces la pregunta es, ¿por qué las hiponatremias son más frecuentes con los tiacídicos que con los diuréticos de asa? Una activa más alérgica que otra, ¿cuál? Ya, esa es una razón. ¿Cuál otra más? ¿Qué más se les ocurre? A ver, los de esta fila. Los de acá. La razón es lo que estaba conversando en ese momento su compañero, es por el tema de que el ACGN está metido en el sistema de contracorriente. Dibújenlo, escríbanlo y al final de la clase los que están interesados lo conversamos. No es parte de fisiopatología, pero es importante para su manejo en adelante, para que cuando entiendan el mecanismo se enteren que cada vez que yo voy a dar una tiacida, el riesgo que voy a generar es hiponatremia, que no lo voy a ver con los diuréticos de asa. Posobstrucción. Cuando el paciente hace uropatía obstructiva, retiene tal cantidad de agua y sodio por efecto de estimulación de prostaglandinas y por efecto de estimulación de angiotensina 2 y aldosterona, que cuando uno libera la obstrucción, estos pacientes pueden orinar 8, 10, 12, 15 litros en 24 horas y se producen pérdidas de agua importantes más que de solutos, generando hipernatremias severas. Esto es típico del paciente con obstrucción, sea por próstata, por cálculo en un riñón único, cualquiera sea la causa. Y por último, podemos ver hipernatremias en enfermedades renales intrínsecas, donde hay una pérdida de agua e incapacidad para conservar el agua, que generalmente son enfermedades quísticas medulares, ¿no? O los pacientes que hacen enfermedad renal por cristales, los pacientes con hipercalcemia, los pacientes con hiperuricemia como los gotosos pueden hacer esta lesión intersticial y tienen una incapacidad para conservar el agua y por lo tanto generan hipernatremia.
¿no? A eso se refiere enfermedad renal intrínseca. Exclusivamente es de tipo intersticial, o sea, a nivel tubular. La diabetes insípida central, una información para ustedes, la mitad son idiopáticas, ¿no? O sea, no se conoce la causa. Y en los que sí conocemos la causa, puede ser trauma encefálico severo. Y cuando hay procedimientos quirúrgicos en la área de la pituitaria o hipotálamo, digamos un tumor, que puede accidentalmente producirse pues lesión a este nivel. Las neoplasias metastásicas como la de mama o neoplasias primarias como son los gliomas o astrocitomas localizados en esa zona también son causantes de diabetes insípida central, pero también tenemos enfermedades como las encefalitis, sean virales o bacterianas, la sarcoidosis, que ustedes saben que es una enfermedad granulomatosa, o el granuloma eosinofílico. Característicamente estas están asociadas al desarrollo de diabetes insípida central, ¿no? Y hay una forma congénita que es una forma rara. La diabetes insípida nefrogénica, esa en que no hay respuesta a la hormona antidiurética, hay dos formas. Una congénita, que el chico nace con cuadros de deshidratación, vómitos, fiebre, ¿no? Desde el nacimiento se puede hacer el diagnóstico, se caracteriza pues por poliuria marcada, o puede ser adquirida. Generalmente la diabetes insípida nefrogénica es secundaria a enfermedades renales intersticiales, o sea, donde hay lesión túbulo intersticial, porque lo que se tiene que enfermar, ¿qué cosa es? Es el colector. Salud. ¿Qué cristales pueden producir diabetes insípida nefrogénica? La hipercalcemia y la hipocalemia. La hipercalcemia y la hipocalemia. Esta de acá, el calcio, lo que produce es una alteración en los receptores B2 en el tubo colector. Y la hipocalemia produce una degeneración vacuolar de casi todos los segmentos distales del riñón, cuando la hipocalemia es persistente y severa. Puede ser secundaria a fármacos, o sea que haya ausencia de respuesta a la diabetes, a la hormona antidiurética, sí, litio, demeclociclina, cetoxenida, propoxifeno, anfotericina. Sí, la lista de estos fármacos deben ser tenidas en cuenta cuando ustedes tengan esta posibilidad de hipernatremia por diabetes insípida. Y puede ser secundaria a normalidades dietéticas, y esto para los que van a los gimnasios. Usted tiene que tomar 3 litros de agua en la mañana y en la tarde, ¿no? Y 0 carbohidratos. Me baja también las proteínas, porque necesito que baje de peso. Esto para las damas, ¿no? Porque los caballeros también les suben las proteínas y eso los hacen hiperfiltrar, y tengo varios pacientes con hiperfiltración. Estas anormalidades dietéticas, por un mecanismo no conocido, producen esta resistencia al efecto de la hormona antidiurética. Así que, chicas que van a los gimnasios, tengan cuidado. ¿Qué otras causas pueden producir diabetes insípida? O sea, lesión a ese nivel, falta de respuesta por lesión a nivel del tubo colector, mieloma múltiple, las amiloidosis, que son unas enfermedades de depósito, el síndrome de Sjögren o el síndrome seco, que se le llama, que se asocia a enfermedades autoinmunes, la sarcoidosis, que hemos dicho que es una enfermedad autoinmune, y la sickle cell anemia o anemia falciforme, que es hematología, creo que no hacen todavía, ¿no? ¿Ya han hecho? Ya, sickle cell anemia ya saben por qué causa es, ¿no? Entonces, muy bien, terminamos acá. ¿Cuáles son los síntomas y los signos en la hipernatremia? También todas tienen que ver con el sistema nervioso central. Como ven, las más importantes se asocian a ¿qué? A deshidratación. ¿Por qué razón? Al subir la osmolaridad sérica, lo que hacemos es jalar agua del intravascular, y cuanto más severa es, podemos tener deshidratación y desgarro de vasos. ¿Cómo se defenderá entonces el cerebro? En el primer caso, en la hiponatremia, lo que hacía era liberarse de solutos. Aquí, ¿qué cosa va a hacer? Genera lo que se llaman osmoles idiogénicos. Y de esa manera va subiendo su osmolaridad. Y de esa manera se va a defender de lo que es la hipernatremia. ¿Cuánto le toma eso? 48 horas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con hipernatremia que tiene más de 48 horas y yo quiero corregir rápidamente la hipernatremia, le voy a dar un fluido hipotónico
para poder bajar esa concentración de sodio, y al darle un fluido hipotónico voy a bajar la osmolaridad del extracelular. ¿Y qué va a hacer la célula? ¿Ah? Así es, recibir agua. ¿Y eso qué le va a generar? Edema cerebral, ¿no? Entonces, el riesgo en el paciente hipernatrémico crónico que ya ha aprendido a aumentar su osmolaridad célica y ha permitido igualarse con el extracelular, no puede ser corregido rápidamente, porque aquí el tema es edema cerebral y enclavamiento. Mientras que en la hiponatremia, que la célula nerviosa lo que hizo fue perder solutos, ¿no?, para tratar de igualarse con el de afuera, y cuando yo corrijo súbitamente, lo que voy a hacer es botar agua hacia afuera, ¿no?, y lo que voy a producir es lesión en la vaina de mielina, o la desmielinización osmótica o mielinolisis continua. Entonces no se olviden de estas dos complicaciones que son, digamos, va a ser el pan de cada día si es que ustedes se dedican a ser intensivistas o trabajan en emergencia. La severidad mayor siempre es en los casos agudos, o sea, cuando la velocidad de elevación es mayor, como sucede en hiponatremia. Y en general cualquier trastorno de solutos, de electrolitos, siempre tienen que ver con la velocidad con que se instalan. La velocidad es más importante que la magnitud. Cursos más benignos, obviamente en los casos crónicos, ¿no?, por la generación de estos osmoles idiogénicos y el temor siempre del edema cerebral. Y miren esto, estos síntomas de 325 miliosmoles, que equivale a ¿cuánto de sodio? 162.5, ¿cierto? O sea, un 662 de sodio, conforme pasa a 375 miliosmoles, ¿no?, va a producir todos estos cambios: intranquilidad, irritabilidad, letargia, contractura muscular severa, hiperreflexia evidente, tremor distal, ataxia, y el paciente puede morir si sobrepasa esta carga osmolar. ¿A cuánto equivale 375? No es de 180 miliosmoles, mil equivalentes de sodio, ¿no? Entonces, cuando el paciente sobrepasa esos niveles, el paciente tiene riesgo de vida, más de 180. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Ya acabamos? Ya acabamos. ¿Y ahora qué hacemos con potasio? 1:51. ¿Cómo? Un poquito más. Que me estoy preocupando por la mamá del colega que me ha mandado un mensajito que tiene 200 de urea, 6 de creatinina, 92 años. Sí, un colega, es la mamá de un ¿cómo se llama? Geriatra, muy conocido en Lima. Vamos con la hipohipercalemia. Entonces acá vamos a avanzar rápido. Calcio y fósforo, como le dije, eso le tocaba a endocrino, pero me tomó la libertad de traerles el PowerPoint para que lean, ¿no? Cualquier duda, me envían correo. Yo voy a estar fuera del país del 30 de octubre al 5 de noviembre, pero contesto correos, no hay problema. Veamos con la homeostasis del potasio. El potasio es básicamente de tipo intracelular, ¿no es cierto? Y el potasio intracelular, ¿con qué tiene que ver? Con la actividad enzimática dentro de las células, y tiene que ver con la excitabilidad de la musculatura cardíaca, ¿no?, y a nivel neuromuscular. 2% en el extracelular, que equivale a 5 miliequivalentes por litro. Y el tener un potasio alto dentro de la célula y bajo fuera de ella se debe a la famosa bombita sodio-potasio ATPasa, como recordamos de fisiología. Este es el potencial de acción, que lo deben haber visto en muchas clases de fisiología,
Y vean ustedes cómo la hipo o la hipercalemia produce estas alteraciones. ¿Qué pasa con la hipocalemia? Hiperpolariza el potencial de membrana y disminuye la excitabilidad, ¿no? Mientras que la hipercalemia, ¿qué cosa hace? Hace menos negativo el potencial de membrana, ¿no? Y lo que hace también es disminuir la excitabilidad, y lo que hace es bloquear a los famosos canales rápidos de sodio. Ahí nomás, porque eso en cardiología, yo sé que el doctor Ruiz les explica esto muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos con las funciones del potasio. Para lo que es el balance de potasio, el balance interno, esto lo vimos en fisiología, pero como se olvidan de las cosas, se los traje. Normalmente comemos 100 miliequivalentes de potasio al día, y se supone que si esto comemos, deberíamos morirnos al toque, pues, ¿no? ¿Cuánto es el agua extracelular de un sujeto de 60 kilos? ¿Ah? El extracelular, no sea malo. Ese es el agua corporal total. Es el 20% del peso, ¿no? Un sujeto de 60 kilos, ¿cuánto es? 12 litros. Entonces, si yo me como una cantidad de potasio, digamos, me como maní, pasas, pecanas, porque estoy en la etapa vegetariana, ¿no? Y todos los días me como una buena cantidad, y ese día se me antojó comer más. Me tomé mi leche de soya, carne de soya, que tienen una cantidad tremenda, y encima me comí pues mi postrecito con guindones, con pasas, frutas secas. Me metí una cantidad de potasio brava, pues que de 100 quedó chiquito. ¿Qué pasa si entró 120 y lo divido en 12 litros? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto subo? 120 entre 12. ¿Cuánto? ¿Ah? 120 entre 12. 10. Está fallando la calculadora. 10 miligramos. ¿Se imagina que nos suben 10? Estaremos muertos, ¿no? Y alguien se ha muerto porque come pecanas, porque se va a la parrillada y pica el maní, o se come después guindones, o los estreñidos que se comen guindones a montones. ¿Se ha muerto alguien? No, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque hay lo que se llama el balance interno, que revisamos en fisiología, que consiste en que después de la absorción intestinal, estos de aquí son estimulados en su liberación. ¿Para qué? Para agarrar este sodio y meterlo, este potasio, perdón, a los depósitos tisulares, es decir, al glóbulo rojo, meterlo al hueso, meterlo en el hígado, meterlo en el músculo. ¿Quiénes son esos que se encargan de meter el potasio dentro de estos depósitos? La insulina. Acuérdense que la insulina es estimulada para poder ejercer su acción, ¿no? Utiliza el ingreso de potasio dentro de la célula. Lo siguiente son las catecolaminas, que son estimuladas, que a través de los receptores beta 2 lo que va a hacer es meter potasio dentro de la célula. Y finalmente la aldosterona, que también se estimula. Acuérdense, cuando revisamos en fisiología, el principal estímulo para la liberación de aldosterona, ¿qué era? El potasio, ¿no? Entonces el potasio lo que va a hacer es estimular la aldosterona, y la aldosterona va a meter ese potasio también dentro de los depósitos tisulares. Y lo va a mantener ahí durante 6 a 8 horas para luego empezar a soltarlos para ser eliminados en la orina, donde se elimina pues aproximadamente entre el 85 a 95% de la carga. En heces, en sudor, en saliva se elimina muy poco, ¿no? En ese 5 a 10, y en los otros fluidos una cantidad mucho menor. Esto es lo que se llama el balance interno. ¿El balance externo en qué consisten los balances externos? Lo que ingresa tiene que salir, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver eso. Cuando la distribución interna del potasio está tan bonita como la que hemos visto, es cuando estamos en estado de salud. Pero cuando estamos en estados patológicos podemos tener este problema. Acidosis metabólica. ¿Qué cosa hace la acidosis metabólica? Hiperpotasemia. Salida de potasio. El buffer celular, que era importante, ¿no es cierto? Meto hidrogenión, pero lo intercambio por sodio y por potasio. O sea, allí, a pesar de que tenga todos mis mecanismos buenos, la acidosis metabólica va a obligar a que el potasio salga afuera. Punto 1. En el caso de la alcalosis metabólica, va a ser lo contrario. Sale el hidrogenio, ¿no? Pero va a meter potasio dentro de la célula. Osmolaridad plasmática. Ya lo hemos visto hace un momento con la célula
nerviosa, igualito sucede en toda nuestra economía. Yo subo la osmolaridad plasmática y ¿qué cosa va a hacer? Va a soltarse agua de la célula, ¿no? Y lo que va a producir es una mayor concentración de solutos dentro de la célula, y lo que se concentra más es el potasio, y este va a salir. Entonces se va contra los mecanismos normales. Lisis celular, paciente con un problema oncológico, sea un linfoma, una leucemia o un tumor sólido, recibe quimioterapia. ¿Qué cosa va a liberar? Libera fosfato, libera ácido úrico, libera calcio, pero libera potasio, ¿no? Entonces eso se puede producir en lisis celular, y también cuando hay grandes aplastamientos, pues destrucción de masas musculares con mioglobinuria. Y el ejercicio intenso produce liberación de potasio también. El ejercicio intenso severo, sobre todo cuando es continuo, produce liberación de potasio de la célula muscular hacia el extracelular. Y el balance externo es que lo que ingresa tiene que salir. Y esto solamente para revisarles rápidamente qué cosa tenemos que acordarnos. La cifra mágica de 67%, por el 67% de agua, 67% de sodio, 67% de potasio, ¿no? 100% de glucosa. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de algo más? 80% de bicarbonato. Me miran asustado, mejor no sigo. Ya. En ingesta normal, ¿qué es lo que pasa? 67%, y recuerden que después no se mueve potasio hasta llegar a la rama ascendente gruesa de Henle, donde a través de ese transportador un sodio, un potasio y dos cloros reabsorbe el 20%, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a botar el 15%. Miren ustedes, cuando llega al túbulo distal y al tubo colector cortical, en una ingesta normal se produce secreción de potasio, en el distal 10% y en el colector cortical 5%. La secreción de potasio, ¿de qué dependía? Depende de la carga, ¿no? Segundo lugar, depende de cuánto hay de oferta de fluido tubular. Acuérdense que una de las cosas que realizamos en fisiología, que el mayor determinante de la excreción de potasio era la oferta del fluido tubular. ¿Por qué razón? ¿Sigo? Porque están los canales de sodio, el canal epitelial de sodio en las células principales, acuérdense. Acuérdense que el distal tardío o conector y el colector se parecen porque tienen el mismo tipo de células, por eso es que ellos secretan potasio. Esta similitud en células hace que las células del tubo colector, las células principales, tengan el canal epitelial de sodio. Allí no se mueve el sodio por transportadores como en otros niveles de la nefrona, sino por canalitos. El canal epitelial de sodio recibe el sodio, ¿no? Y eso genera un lumen negativo. Y lo que va a hacer es facilitar la salida del potasio. Por lo tanto, lo que decíamos en fisiología es cuanto mayor es mi oferta de fluido tubular, obviamente con sodio, porque no es agua solar, mayor va a ser la cantidad de potasio que voy a secretar. Por eso es que le tenemos miedo a la oliguria, a los nefrólogos, porque sabemos que en la oliguria se va a retener potasio y el paciente se puede morir de hipercalemia si es que tiene una falla renal. Mientras que si yo lo hago orinar, ese paciente sé que está barriendo potasio al ofertar fluido tubular con sodio a este canal epitelial. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero cuando digo 10% de secreción en el conector, o sea, el distal tardío, y 5% en el colector. Sin embargo, revisamos que las células intercaladas tenían función con el hidrogenión. Acuérdense, principal P era potasio, y la intercalada I con el hidrogenión, porque decíamos que la H es muda. ¿Se acuerdan? Ya. Decíamos que la célula intercalada, su función es secreción de hidrogenión o secreción de bicarbonato, dependiendo si es la alfa o la beta. Pero que además, esa que secretaba hidrogenión era capaz de reabsorber potasio. Y eso lo pone en marcha el riñón, ¿cuándo? Cuando tengo yo depresión de potasio.
Cuando yo tengo depresión de potasio, miren la flechita, no está para secreción de potasio, sino está para reabsorción. O sea, el distal tardío o colector y el tubo colector cortical reabsorben potasio a nivel de las células principales de tipo alfa. Para completar la información, lo que está después del guión, 50%, 30%, se ve en los casos de que el paciente tenga una ingesta aumentada, como el que se tome guindones, pasas, soya y todo lo que les decía, ¿no? O sea, el riñón es capaz de eliminar y llevar al balance de potasio siempre y cuando mi función renal sea normal y siempre y cuando, y esto es lo más importante, subrayado en negrita, póngalo en rojo si quieren, que el volumen circulante efectivo sea normal. Un depletado de volumen, yo le meto una carga de potasio y le puedo causar arritmia. O sea, el truco es como bastante potasio, sí, pero que mi riñón esté sano y que esté orinando bien. El flujo tubular es suficiente como para poder eliminar el exceso de sodio, porque el riñón en estado eubolémico es capaz de eliminar, mire, 50% en el conector, 30% en el colector y botar hasta el 80% de toda la carga. Y lo otro que aprendimos en el balance de sodio es que el paciente depletado de potasio es difícil de poder corregirlo porque el riñón es bien terco, siempre bota 1%. Así está en depresión, y acá les demuestro, siempre bota potasio. O sea, no sabe ahorrar.